algo que seguramente muchos de ustedes, sobre todo a veces como contadores, nosotros no lo revisamos. Y particularmente quiero abordar el tema de la determinación del impuesto a la renta. Dice corriente dentro del título de la presentación. Vamos a comentar algo de eso. Y voy a valerme del papel de trabajo que nos plantea la cartilla de régimen general en la primera parte. De acuerdo a esto vamos a hacer algunos comentarios acerca de este tema, ¿no? Entonces, página 14 de la cartilla es el tema que vamos a abordar ahora en la noche. Bien, no se olviden para las personas que están en Lima, el sábado 9 de marzo estamos con nuestro taller práctico, elaboración del PET 708, renta anual, régimen general y régimen MIPE tributario. Todavía aún tenemos vacantes. No se olviden que en el caso de este taller usualmente es bastante requerido por muchos colegas. En la separación, los detalles nos pueden escribir al correo eventos@perugestion.org para obtener mayor información o recibir la hoja informativa. Muy bien, amigos, entonces vamos a iniciar el día de hoy comentando este interesante tema. Creo que ya lo tenemos nosotros a la mano. Entonces vamos a arrancar con esto. Mi nombre es Dionisio Canagua y estamos aquí en una sesión en vivo. Son las 10:33 de la noche. Hoy es 3 de marzo del 2019. Y vamos con este tema. Bien, a veces el impuesto a la renta, una cosa es verlo desde el punto de vista normativo y otra cosa muy distinta es verlo desde la perspectiva de los números, ¿no? Y de las casillas y de todo esto que nos estamos enfrentando nosotros como contadores. Analicemos algunas palabras de este anexo, el título, como siempre. En la mañana estuve revisando, como ustedes saben, el tema de la hoja de trabajo de la cartilla. Ahora la han reducido solamente a cuentas de balance. Particularmente es llamado el ESFA, que es un nombre que nosotros debemos estarnos acostumbrando. El ESFA, olvidándonos un poquito de ese tema de balance general, aplicando norma internacional de contabilidad número 1, y tenemos el tema del ESFA. Bien, pero eso es algo que yo comenté y lo puedes ver en el video. Si no alcanzaste a visualizarlo, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Fácil, CPC Dionisio Canagua, y está el material que publicamos nosotros en la mañana. Bien, vamos con esto. ¿Qué es lo que nos pide acá? Bueno, que determines la renta imponible. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver el tema del PT 708, hay diferentes categorías. Tengo renta bruta, tengo renta imponible, tengo renta neta imponible. Y la pregunta es, ¿cómo va con ese tema? ¿Cómo va con esa situación? Para ver un poquito el aspecto de la determinación o la cuantificación de esto. Bien, y también se nos hace hincapié, como tú podrás observar aquí a continuación, en el punto 4, página 14 de la cartilla, se nos habla acerca de la liquidación del impuesto a la renta. ¿Todo va bien? Yo entiendo que voy a hacer mi liquidación del impuesto a la renta, pero llama la atención algo. Liquidación del impuesto a la renta con aplicación de la NIC 19, nos dice. A ver de qué estamos hablando. Voy a liquidar el impuesto a la renta con aplicación de la NIC 19. Otro aspecto desde el punto de vista contable que llama un poco la atención, probablemente como tributarista no lo veas, pero como contador sí hay un llamado de atención a este tema. O sea, tú vas a liquidar el impuesto a la renta con la NIC 19. En primer lugar, yo voy a liquidar el impuesto a la renta con normas tributarias. Voy a liquidar el impuesto a la renta de acuerdo a las disposiciones del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta y su reglamento de manera complementaria. Ahora, para efectos del impuesto a la renta, en efecto, yo voy a liquidar el impuesto a la renta, pero con la NIC 19 me parece que es un error. Ahora, probablemente muchos colegas me digan,
Pero amigo, acá pues tú podés hacer la liquidación del impuesto a la renta con la NIC número 12. La NIC número 12 podría ser en el sentido de que queremos liquidar el impuesto a la renta corriente, pero también existe la salvedad. O sea, si yo estoy hablando de NIF, acá hay un pequeño detalle. Primero, me dicen, debe ser con NIC 12. No, la NIC 12 te ayuda a trabajar las diferencias temporarias, que van a enfocar finalmente a la determinación de un impuesto a la renta diferido, no un impuesto a la renta corriente. La determinación del impuesto a la renta corriente, de acuerdo a la NIC 12, parte de reglas tributarias. Acá en el Perú parte desde la perspectiva del análisis del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Entonces es algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Bueno, lamentablemente ahí comenzamos en la página 14 con algunas sugerencias constructivas para las personas que elaboran en la SUNAT la cartilla y por tener algún criterio un poco más especializado sobre este tema. Y que también nosotros como contadores tenemos que hacer la observación. Ahora, vamos a decir por qué va con la NIC 19 y por qué yo no estoy de acuerdo con esto. Pongámonos positivos. Digamos que efectivamente voy a liquidar el impuesto a la renta bajo NIC 19, pero la NIC 19 está asociada a un tema, beneficios a los empleados. Particularmente, si quiero hablar de beneficios de los empleados, probablemente pienso, con respecto al tema de participación en las utilidades de los trabajadores, sea con respecto a este tema de acá, que te dice participación de las utilidades. Probablemente sea con eso. Pero, ¿sabes qué? Ni aún con esa situación. Porque hay que tener en cuenta que una cosa es el tratamiento NIC 19 y otra cosa es el tratamiento tributario que tú tienes que darle a la participación en las utilidades de los trabajadores. ¿Ah? Y eso es muy importante que como contador lo tengas claro. Me explico. Tratamiento general. Norma Internacional de Contabilidad número 19. Para la norma internacional de contabilidad número 19, beneficios a los empleados, particularmente beneficios a corto plazo si es que ubicamos el tema de participación y utilidad de los trabajadores, la regla general te dice que esta participación en las utilidades se va a reconocer como gasto. Se te va a reconocer como gasto. Y de manera excepcional, si quisiera realizarse, va a ser reconocerlo como NIC 2 o NIC 16. Implica que probablemente nosotros tengamos que trabajar ahí un componente de costo. NIC 2 o NIC 16. NIC 2 con respecto a la fabricación de un producto. Y NIC 16 porque si tú vas a armar tu propio activo y probablemente si quieres asociarlo a un código contable porque estás con una 339, por decirte. Bien, pero cabe recordar que para efectos fiscales, y esto la SUNAT en el año 2012, con el informe 033-2012 SUNAT, ha establecido un criterio clarísimo para este tema. Para efectos tributarios, tienes que tener en cuenta que la participación de los trabajadores en todos los casos es gasto. Repito, en todos los casos es gasto. Pero ni siquiera queda con el término gasto, sino como tú sabrás, la norma del impuesto a la renta no te define qué es un gasto. Lo que sí te ayuda a definir es el tema de gasto deducible. La palabra deducible, la palabra gravable, son términos que nosotros lo vamos a encontrar como consecuencia de la aplicación de normas tributarias. Eso hay que tener muy en cuenta, mi estimado amigo, porque si nosotros no tenemos un conocimiento adecuado de esto, luego incurrimos en problemas. Un dato, la norma del impuesto a la renta no define qué cosa es un ingreso o un gasto. Te aviso. La norma del impuesto a la renta no define qué cosa es un ingreso o un gasto. Estos son elementos que son definidos en el marco conceptual. Solo que la norma tributaria le añade algo más, digamos el apellido, o sea, gasto. Ya, ok, tengo gastos deducibles y gastos no deducibles.
Tengo ingresos grabados y tengo ingresos no grabados. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Ahora, si bien es cierto, la estructura que nosotros estamos observando aquí de la participación de las utilidades de los trabajadores llama la atención, porque realmente lo primero que se tiene que hacer, yo creo que hasta acá vamos bien, es la determinación de la base de cálculo de la participación de los trabajadores. O sea, la participación en las utilidades de los trabajadores, bajo el decreto legislativo 892, se determina sobre utilidad tributaria, sobre resultados tributarios, sobre base tributaria. Por eso la participación no sale del resultado contable. Es por eso que tú observas acá que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos ahí adiciones y tenemos deducciones. Y es respecto a esto que yo no estoy muy de acuerdo en llamarlo renta neta. Yo le llamaría, si quiero llamarle renta, renta antes de participación en las utilidades de los trabajadores, yo lo llamaría. Aplico, por ejemplo, acá por citar la tasa del 8%, y ahí tengo el concepto. Ya tengo mi importe de mi participación en las utilidades de los trabajadores. Pero un detalle fundamental, mi estimado colega, que usted en su liquidación, en su papel de trabajo que lo acompaña en el proceso de cierre con respecto a este tema, es importante precisar. Cuando acá en la hoja de determinación de la participación de las utilidades te pone en deducción, es porque es un gasto. Es porque es un gasto. Así, el gasto va a ser eso. 1.199.019. Pero la pregunta queda ahí en el aire. ¿Qué pasa si es que, si bien es cierto, esto es un gasto tributario, qué pasa si para efectos contables una parte de este 1.199.019 es costo? Por ejemplo, imagínate que 1.000.000 es gasto y 199.019 es costo. ¿Va a tener que seguir presentándose así? Va a tener que seguir presentándose así, con ese importe. Pero en este caso, al no ser ese 1.199.019, para efectos contables, no va a ser gasto, sino que lo que va a ser costo. Y entonces eso obliga a que nosotros hagamos algún ajuste. Ya hay que tener cuidado con ese tema. Bueno, eso no lo voy a profundizar más. Eso, como ustedes saben, a lo largo de estos comentarios que tenemos nosotros en esta sesión en videos, vamos a ir viendo el tema más en detalle. Pero por el momento quería sensibilizarte un poco con esa situación. Ahora, seguimos avanzando. Cuando yo tengo la renta neta imponible, como tú verás, después de la participación en las utilidades de los trabajadores, a eso yo le aplico la tasa del impuesto a la renta. Y la pregunta, ¿esto que estás obteniendo tú aquí, qué cosa es? Esto que yo estoy obteniendo aquí tiene un nombre y apellido. Lo dice la NIC 12. Se llama impuesto a la renta corriente. ¿Cómo se llama? Impuesto a la renta corriente. ¿Usted nunca aplicó NIF? No, no apliqué NIF, amigo. Entonces, usted siempre ha determinado un impuesto a la renta corriente. Mírate que solamente has adicionado, has deducido nada más, pero solamente ahí tienes un impuesto a la renta corriente. Nada más. Oye, disculpa, el diferido y esa cosa, eso es un papel de trabajo diferente. Es consecuencia del análisis de las diferencias entre lo contable y tributario. Pero ese es otro tema que hay que explorar. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Ahora, mira, esto de acá es el impuesto a la renta corriente. Pero al final tú puedes obtener, como ves aquí, dos posibilidades de saldo. Yo puedo tener saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. En el caso de saldo a favor del fisco, como vemos acá, tiene los 2.847.508. Entonces, el saldo a favor del fisco o el saldo a favor del contribuyente es consecuencia de, yo agarro el impuesto a la renta corriente y le aplico los créditos con y sin derecho a devolución, y de acuerdo a eso yo ya voy determinando un saldo a regularizar. Ese es el saldo. Ahora, eso obliga entonces a nosotros a reflexionar si es que los créditos, y más aún la compensación de los créditos, tiene que contabilizarse. Y la respuesta es sí. Porque recuerda que lo que tú determinas con saldo por regularizar también tiene que estar dentro del detalle de tu 40.111. 40.17.1, perdón. Entonces no te olvides de esos temas.
Mira que un cuadro básico que nosotros estamos viendo acá jala a muchas situaciones. Y por ahí hacemos algunos aportes constructivos, como siempre, a este papel de trabajo que nos brinda la administración tributaria. Recuerda que todo esto que acabamos de ver, este cuadrito, ¿cuándo se hace? ¿Estás pensando tú hacerlo ahora en marzo, recién con la declaración? Falso. Este papel de trabajo tuvo que hacerse en el mes de diciembre. Bueno, en enero, cuando lo has hecho, pero con respecto al mes de diciembre, este papel de trabajo te ayuda, básico, insumo, para cerrar. Tú no puedes cerrar tu contabilidad si es que no has tenido ese papel de trabajo. ¿Ya? No es que esto lo voy a hacer en marzo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el detalle de los tiempos también, colega. Muy bien, entonces amigos, hemos analizado este cuadro, hemos dado algunos aspectos, algunos comentarios que seguramente son de utilidad para ti. Y nuevamente, como te estaba diciendo, invitarte al taller práctico de elaboración de PT 708 renta anual, régimen general MIPE tributario, para el sábado 9 de marzo. Informes, correo eventos@perugestión.org. Hay algunos colegas que están preguntando por el evento del seminario del día 8, en el cual analizamos los reparos, nos concentramos en los reparos. Bien, todavía tenemos vacantes, nos dicen si está en preventa. Sí, todavía vamos a mantener el precio de preventa. Hay varios colegas que nos han estado pidiendo y en el anterior evento también hubo una suerte de algunos colegas que me estaban pidiendo si había más preventa. Sí, vamos a seguir con el mismo precio, 50 soles, para el evento del día 8. Para el evento del día 8. Ya, en el caso del taller es totalmente diferente. Correos, eventos@perugestión.org. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante.